Saben que nosotros estamos totalmente obsesionados en este programa por entender cómo funciona la mente. Y hemos tenido neurofisiólogos, hemos tenido neuropsiquiólogos, hemos tenido neuropsiquiatras para entender por qué funciona nuestro cerebro, cómo funciona. Y yo, que soy muy curiosa, me encanta entender, por ejemplo, cómo funcionan las drogas y la salud mental. Y les voy a decir por qué. Alguna vez hace muchos años trajimos a un chavo joven con esquizofrenia. Y nunca se me va a olvidar cuando nos contó que parte de la razón por la cual se le desató la esquizofrenia a Jorge fue porque empezó a consumir marihuana. Y que ahí le vino su primer brote esquizofrénico. Luego entonces le encargamos a Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del CINVESTAB, que lo único que ha hecho toda su vida, aparte de casarse y parir, es estudiar los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción, que nos consiguiera quién nos podría platicar sobre la salud mental y las drogas. Y encontramos a Jorge Julio González Olvera, que es nada más y nada menos que jefe de la unidad en temas de investigación en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en CONASAMA. Es doctor y maestro en ciencias médicas, es médico cirujano, obviamente, y especialista en psiquiatría por la UNAM. Y es investigador y fue director general del entonces CONADIC. Bienvenido, Jorge. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Viste la música que puse, Silvia? Buenísima. Es que estoy fascinada. Fíjense bien, el tema de las drogas, que ya saben que es una locura. 228 millones de personas en el mundo usan cannabis. 60 millones opioides. 30 millones anfetaminas. 23 millones y medio, y me parece que está corta la cifra, Silvia y Jorge. Probable. Cocaína. Y 20 millones, entre ellos varias personas que yo conozco, MDMA, mejor conocido como éxtasis, mejor conocido como la tacha. Luego entonces hay 566 nuevas sustancias psicoactivas en el mercado. O sea, la industria de la droga está pujante más que nunca. ¿Estamos de acuerdo? Y explícales, primero quiero empezar con Silvia, ¿a qué te has dedicado tú toda tu vida? Pues sí, estudio qué hacen las sustancias de abuso a nivel molecular, básicamente. Y entonces, pues este tema es muy transversal a otras cosas. Finalmente te vas dando cuenta que esos cambios, por ejemplo, que se están produciendo por sustancias químicas, afectan zonas del cerebro que también las afectan o que también ya están afectadas por salud mental, entre otras cosas, y que una persona que mientras más joven se exponga, más se cambia el cerebro y más se favorece el que se desarrollen trastornos que, desde luego, separamos el de uso de sustancias, pero es un trastorno también mental, ¿no? Claro, pero es que les digo una cosa, yo no sé si les pase a ustedes lo mismo que me pasa a mí, pero yo cada vez que hablo del tema de las drogas con chavos jóvenes, ¿no? Y acuérdense que yo tengo hijos muy jóvenes, 2 que yo parí y 3 que yo no parí, pero que también son parte de mi familia, y les empiezo a echar unas cátedras, cual fuera yo, Silvia Cruz Martín del Campo, Jorge. Todos los chavos jóvenes me ven con cara de qué exagerada, qué poco moderna, es que qué grueso que cero entiendes nada, mamá. Es que, mamá, eres como tía. Todo eso me dicen, ¿eh? O sea, porque creen que fumar mota o meterse una tacha o meterse coca es un tema recreativo y no terminan de entender a lo que acaba de decir Silvia muy cañón. Es que te juro que quisiera llevarte con todo mi círculo de gente joven, porque a mí no me respetan, ¿me entiendes? Creen que yo no sé de lo que estoy hablando y no saben que tú eres mi maestra. Que te cambia el cerebro. Te cambia el cerebro. Jorge, arráncate. Bueno, pues el tema de las sustancias es amplísimo, amplísimo. Ajá. Efectivamente tienen mucha interacción con el cerebro, pero el cerebro no está aislado.
El cerebro está conectado con todos nosotros. Entonces, uno de los temas que tenemos que poner siempre en el centro de nuestra atención es cómo conectamos con los demás, cómo hacemos comunidad, cómo nos cuidamos entre nosotros. Y sabemos que cuando se rompen esas conexiones es cuando empieza a haber problemas de salud mental en muchos niveles. Claro. Uno de ellos son las sustancias, desde luego. Toda la vida, toda la historia de la humanidad ha habido sustancias, el cafecito, el chocolate y demás. Pero tenemos que saber cómo funcionan. A veces la cultura nos provee de información de cómo se usa o cómo no usarla, pero cuando esa información desapareció y estamos desprovistos de los riesgos, de cómo funcionan, de para qué sirven y para qué y cómo es que pueden ser peligrosas, es que podemos estar en riesgo. Claro. Y se puede conjuntar con problemas de salud mental, de los que ahora han aumentado y sabemos que tenemos un problema enorme en una pandemia de salud mental que en nuestro país está afectando gravemente. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Jorge, y di la neta. A ver, venga. A ver, uno pensaría, esta época, la salud mental es un tema central de lo cual se habla más que nunca en la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿hay más problemas de salud mental hoy? O más bien, hoy se habla más de salud mental de lo que se hablaba antes. Porque, a ver, acuérdense de sus abuelos, acuérdense de sus bisabuelos. A ver, yo me acuerdo que mi abuela me contaba que su mamá, mi bisabuela, después de haber parido, tenía una neurastenia tal, porque esa era la palabra que usaban, que entonces el psiquiatra la mandó a sentarse en la mecedora viendo hacia la pared, porque como tuvo 12 hijos, estaba totalmente neurasténica y estaba muy mal emocionalmente. Entonces yo digo, ¿era que no se hablaba del tema? ¿Era que no se conocía el tema? ¿O lo que pasa es que hoy hay más gentes con problemas de salud mental de lo que habían antes? Yo creo que las dos cosas, A ver. por una razón. La primera es que tenemos mucha más información y ahora ya corren las películas, en las series, se habla mucho de salud mental y de problemas relacionados con esto, de cómo interactuamos entre nosotros y demás. Pero también ocurre que estamos en un momento en donde la cantidad de información es brutal. Estamos con una sobredosis de información y mucha información basura. Es imposible que no consideremos cómo los jóvenes, todos estamos desbordados de noticias, de gratificantes inmediatos a partir de las redes sociales, de música, de tener millones de amigos que ni son amigos. Claro. En fin, hay un montón de exigencias sociales que antes no teníamos. Y muchas son, ni siquiera son reales. Muchas son creadas en este ciberespacio, pues, en este mundo virtual. Entonces, eso es lo nuevo en realidad. Todos estamos enfrentando un ritmo de vida exageradamente lleno de información y de actividades y con mandatos de que deberíamos serlo todo. Deberíamos ser atletas, deberíamos ser inteligentes, deberíamos ser populares. No, Jorge, y aparte hay que estar buenísima. ¿Sí me Además, entiendes? obviamente. 100%. Entonces, claro, la exigencia, aunque nos creemos más libres, en realidad estamos más sujetos a esta evaluación, a estarnos viendo en este espejo, en este Black Mirror se llamaba por allí, ¿no? En alguna serie. En este espejo que nos muestra de una manera que realmente no somos y que nos estresa a todos. Claro. Una de las razones por las que sabemos que hay más depresión, por ejemplo, en adolescentes, es por el uso de estas redes sociales en donde están viendo condiciones sus pares. ideales, sus pares, pero además de una manera falsa, ¿no? Es decir, hiper retocados, digamos, por poner una palabra. Entonces, creo que la interacción entre lo que está pasando con nuestra mente, con esta hiperconexión con todos lados, tiene mucho que ver con que haya más problemas de salud mental que no conocíamos también. Cuando se inventaron los celulares, nadie sabía qué iba a pasar con ellos. Nadie se imaginó la dependencia que pueden generar, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un mente nuevo. Vamos de ida y vamos de vuelta. ¿Va? Claro que sí. Consumo de drogas inducido por tu trastorno mental. Cuenta la historia. A ver, rápidamente. Este es un tema que a todos nos debe interesar porque muchas veces tenemos la idea de que los problemas vinieron con la sustancia y se van a ir con la sustancia, con el consumo de la sustancia. Y en realidad, casi siempre, bueno, no casi siempre, en un 70 y pico % de casos, había una condición antes de empezar a consumir una sustancia, cualquiera que ésta sea. Porque
los humanos percibimos los efectos de las sustancias, obviamente, por eso es que se usan, ¿no? Algunas tranquilizan, otras producen más energía, más estimulación, otras quitan el dolor, otras ayudan a dormir, ¿no? Y algunas desinhiben, como el alcohol. Bueno, resulta que hay que poner mucha atención en cuántas personas en la comunidad, en nuestro salón, en el país, en el mundo, viven con depresión, por ejemplo, o con ansiedad. ¿Qué pasa si yo me siento ansioso cuando tengo que hablar con las personas y descubro que si me bebo 2 tequilas, se me suelta la boca y de repente hablo ¿no? Fluyo. Bueno, esa persona que tiene ansiedad social va a preferir el alcohol seguramente, ¿no? A ver, es que cállate. Cállate. Oh, lo siento. Yo sí tengo un amigo que amo y adoro por sobre todas las cosas, que su ansiedad social, su timidez y su inseguridad es tal que no sabes cómo toma. Claro. Porque si no toma, no puede. No puede. No puede fluir. No puede interactuar, no puede cooperar, no puede. No Es puede. un caso clarísimo, ¿no? Claro. De cómo se automedica con alcohol y el alcohol trae problemas. Te tarde o temprano. automedicas con alcohol. Es Pues toda sí. una hipótesis, la hipótesis de la automedicación. Cuando primero está el trastorno mental y luego está el consumo de sustancias, y bueno, es bastante lógico, ¿no? Precisamente, tienes problemas para dormir, quieres tomar algo que te benzodiazepinas, por ejemplo, claro. ¿no? Tienes problemas de ansiedad, quieres un ansiolítico, entonces también alcohol. Tienes un tono muy bajo y quieres algo que te levante. Es clarísimo también, Sí. y entonces estás deprimido y pues quieres algo que te active, y ahí está la sustancia. Esa es una de las hipótesis de por qué hay lo que llamamos comorbilidad, o sea, que se presenten al mismo tiempo los trastornos. Es la automedicación. Claro. Es una de las Oye, hipótesis. antier, no me acuerdo, me estoy tratando de acordar, no porque les iba a decir yo el nombre, pero alguien me acaba de decir antier, no sé qué dije yo de la marihuana, y me dijo, yo fumo mota. Y yo, ¿qué? Sí, para dormir me relaja. Ese es uno de los usos más amplios que ha tenido la marihuana, la cannabis. Y ciertamente hay que identificar que ese problema para dormir se puede tratar de muchas maneras. Claro. Ciertamente, a lo largo de muchos años se ha usado, pero recordemos, todas las sustancias tienen la posibilidad de ser farmacón y toxicón. O sea, nos pueden hacer daño, nos pueden vencer o no. El problema con la marihuana es que no va a resolver el problema de sueño si no tratamos el tema que nos está angustiando. El 80% de los problemas de sueño o más corresponden a ansiedad y depresión. Entonces, hay cosas que se pueden hacer para prevenir esas condiciones y para tratarlas antes de que la primera opción sea, pues, el churro de la noche, ¿no? Claro. Y bueno, este es otro ejemplo. Entonces, ansiedad y depresión muchas veces, los seres humanos, por no tener la capacidad, fíjense bien, de reconocer qué es lo que tengo se llama ansiedad, o lo que tengo se llama depresión, lo quieres empezar a resolver con drogas. Porque es lo que está más a la mano y es lo Claro. que tus pares te pueden convidar. Otro ejemplo que quiero poner rápidamente Venga. es el del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahí entro yo. Que a lo mejor si puede, vamos a ver, ¿qué tal que una persona que no puede seguir conversaciones y descubre que al usar un estimulante en una reunión entiende todo el hilo de la conversación, se le ocurren más cosas y no le para la boca? Y entonces participa y entonces, ¿no? Y además lo mezcla con un poco de alcohol, se desinhibe, dice, pues de aquí soy, obviamente. ¿Qué te metiste? ¿No? Exactamente. ¿Qué te metiste? ¿Coca? Coca o un estimulante, Anfetaminas. una anfetamina o una metanfetamina puede ser, porque hay muchas. Pero entonces hay que identificar muy bien qué necesidad tuvo esa persona desde antes, probablemente desde niños, ¿no? Sabemos muy bien que si estos problemas se tratan tanto con psicoterapia, con recomendaciones conductuales, cognitivas, podemos reducir esta necesidad de, desde afuera, con una sustancia, ayudarme a concentrarme, ¿no? El problema es el gran poder adictivo que tienen las sustancias y más las de calle, que si acaso tendrán un 30% de lo que se espera que tengan. Claro. Como- Ahora vete Oye, a los pero- trastornos. ¿A qué? No, es que además hay una cosa que hay que tener presente, que hay espectros y hay rasgos de personalidad, ¿no? Porque uno se dice, es que estoy depre, o es que ya me pegó la ansiedad, o es que tengo trastorno de déficit de atención, eso lo dice a cada rato mi hija, y Sí. no ha atendido. No es cierto. Hay rasgos de personalidad,
Y entonces sí hay que distinguir cuando es un trastorno mental, ¿no? Cuando andas en la depre, como decimos, Sí. no es una depresión mayor, no es diagnosticable, no tienes todos los criterios. Cuando andas nerviosito porque tienes alguna cosa importante que hacer, tampoco tienes un criterio tienes un trastorno de ansiedad, claro. Y lo mismo, si eres distraída, no directamente pasas a tener un trastorno por déficit de atención. Hay otros que son muy claros, como el limítrofe de la personalidad, pues digamos, ese está clarísimo. Pero hay que tener conciencia que hay trastornos mentales y hay rasgos de personalidad. Claro. ¿No? O momentos. O momentos, o estados de o momentos, ánimo. exacto. Claro. Sí. Ahora, vámonos con trastornos de la personalidad y Bueno, drogas. Uno de los más, digamos, la estrella en los trastornos de personalidad con las sustancias es el trastorno límite de personalidad, que se caracteriza por personas que tienen episodios de desregulación emocional, que tienen mucho miedo a ser abandonados, que hacen episodios depresivos muy intensos y a veces expresan ira de manera también desproporcionada. Entonces, bueno, estas personas también pueden tener conductas muy erráticas, o sea, en la conducta sexual, pero también abuso de sustancias como forma de desregulación. Y se sabe que algunas sustancias proveen cierta regulación temporal, ¿no? Como los estimulantes, pero que después van a generar más problemas porque pues se acaba el efecto, hacen un efecto de rebote o de abstinencia y las cosas se empeoran. Pero bueno, es importante tratarlo porque en estos casos hay que abordarlo desde la psicoterapia, proveyendo todas las formas para identificar en qué momento nos desregulamos, cuáles son las vulnerabilidades en las que cada persona se coloca y cómo hacer para regularse. Claro, pero por ejemplo, esto que hablas del trastorno limítrofe de la personalidad, que son los borderlines, ¿no? Efectivamente. Cuando eres borderline, ¿qué sustancia usas y en qué caso y qué es lo que estás buscando sentir? Pues casi todas, porque quien tiene trastorno límite, ¿no? Ajá. Lo que sufre es de un dolor emocional. La pérdida, la separación, el miedo al abandono es intenso y se vive con dolor incluso físico. Entonces, el abuso de alcohol es el más frecuente, el abuso de estimulantes también lo es, porque vienen periodos de depresión, de baja de ánimo, de verdad terribles. Y entonces, cuando alguien se encuentra con un estimulante que te suple ese efecto, pues bueno, se vuelve un recurso complicado, obviamente, porque Sí, no te sale gratis, ni te mejora nada. No resuelve nada. No va a resolver nada. Claro. ¿no? Ok, estrés postraumático. Imaginemos que una persona que tuvo un accidente, perdió a un familiar, quedó con lesiones y tiene flashbacks de esto durante años, ¿no? Y no puede dormir y está con episodios depresivos y con ideas obsesivas. Probablemente empiece a utilizar alcohol para empezar a relajarse cuando lo necesite y se descubre que de esa manera puede dormir y Claro. puede mitigar un poco ese dolor. O a fumar que mota. produce. O fumar mota, claro, que es otra de las Oye, ahí te va otra. Muchos con estrés postraumático se meten opioides, ¿no? Perdón, es que No, luego me corrige y me regaña. alucinógenos. Alucinógenos. Por ejemplo, No, pero alucinógenos en también dosis bajas el también. oxycodone, También, claro. Sí son opioides, por propofol, supuesto. ¿no? Ujú. Un poco lo que vivía Michael Jackson y Prince. Sí, totalmente. Recordemos que el alcohol tiene un efecto sobre un receptor opioide que es el mu y sabemos que puede regular ciertas experiencias de dolor. Claro, pero vamos a poner a Michael Jackson de perfecto ejemplo. Es O sea, un Michael Jackson se murió porque no Bye, podía sí. dormir. No podía dormir, usaba Así propofol. es. Entonces, no, pues así como cuando te vas a hacer una colonoscopía, duérmame. No, doctor, ya es hora de que yo me duerma, son las 9 de la noche, duérmame. Y le metían propofol, Propofol. Tal cual. Sí. se le fue la mano y se murió. El riesgo que ocurre con muchas sustancias que inducen el sueño de esa manera y se combina con otras, porque parece que las combinaba también con alprazolam y otras cosas, ¿no? Claro. Vamos a hacer. Prince, creo que parecía que era de Dolores. Dolor. Fueron ¿Y opioides. Prince qué se metió? ¿Vicodin Michael, o igual que Michael también. o Oxycodone o una de esas? Ajá. Sí. Se le fue la mano Y y vámonos. vámonos. Automedicación para el dolor o físico o emocional, ¿no? O Matthew Perry, la que Ya que Ah, también además, otro sí. caso, claro. No. Más cercano. que para su depresión empezó con dosis muy bajas, como explicó Silvia la semana pasada, de ketamina. Y luego échame 4 Y o luego 5. le fue subiendo porque tenía un trastorno previo de abuso de sustancias. También en esas personas hay que tener muchísimo cuidado con qué les das, porque los estás poniendo en un riesgo particular de que ya no lo usen ni en la dosis adecuada ni en las condiciones para las que Claro. fueron hechas.
Y entonces, pues ya las 3 gotas que le daban los doctores que estaban usando ketamina de manera terapéutica, ya no eran las suficientes, ya se metía 3 inyecciones de ketamina al día hasta que se le pasó la mano y se Así murió. es. La ketamina es una sustancia que está también emergiendo por todos lados y tenemos que estar atentos porque efectivamente sí produce dependencia, es un alucinógeno y sí es Claro. peligroso. Claro, oye, hoy estaba leyendo un artículo que no sé si ustedes lo vieron, cuentavientes, no sé si fue en el Atlántico, en dónde, de este piloto de Alaskan ¿Qué Airlines tal? que estuvo a punto de apagar los motores y de matar a 90 pasajeros porque 2 días antes se había metido estos hongos, los... Psilocibes. Psilocibes. Ajá. Con psilocibina. Sí. A ver, Y te baja. explica. Bueno, la psilocibina es una sustancia que está en los hongos. Hay más de casi 300 especies. En México hay como 200 y pico de las especies de hongos psilocibes. Y contienen psilocibina y psilocina. La psilocibina es un alucinógeno que activa receptores de serotonina. Y tiene, se ha utilizado como un inductor de estados alterados de conciencia para fines rituales por algunas comunidades mazatecas, en algunas comunidades de México. De manera recreativa produce alteraciones en la percepción y visuales y cosas, o sea, las alucinaciones visuales. Y se ha encontrado recientemente su potencial terapéutico. Pero a ver, esto es lo que tenemos que aclarar porque debe ser cuidadosamente explicado, porque el potencial terapéutico está en investigación, es con dosis pequeñas y no es para todos como cualquier sustancia. A lo mejor este cuate estaba en terapia con los hongos de psilocibina y a él le cayó fatal. Podía ser. Y casi mata a 90 personas porque era piloto de Alaskan Airlines. Cualquier persona que ha tenido un episodio de manía o de psicosis es vulnerable a tener efectos adversos con dosis aún pequeñas de psilocibina. Claro. Entiendo que es una de las más seguras en el sentido terapéutico. Hay que tener cuidado con todas, ¿no? Pero aguas con la idea de seguridad, no mata. Eso no quiere decir que no haga nada. Claro. Claro. Alguien se Claro. puede tirar por la azotea pensando que se convirtió en ángel. Lo mismo dicen de LSD, no Sí. mata, no mata. Pero eso no significa que no haga nada. Claro. Y Sí, que no te correcto. puedas morir. Sí. Y ahora vamos de regreso. Trastornos mentales que son provocados por el consumo de drogas. Pero antes de decir eso, querías decir algo muy interesante sobre el cigarro y la esquizofrenia. Sí, fíjate que los pacientes que tienen esquizofrenia, realmente entre 70 y 90% de ellos fuman. Y eso se ha ¿Pero qué fue visto- primero? Esquizofrenia. Sí, ese es uno de los casos más claros en donde decimos que el trastorno mental es primario, o sea, que precede al consumo de drogas. Cuando es al revés, le decimos secundario, ¿no? Así es. Entonces, en este primario, en la esquizofrenia, es prácticamente muy difícil encontrar personas que no consuman. Y es porque no hemos hablado, y a lo mejor no tenemos la oportunidad ahorita, pero en los mecanismos de acción, ¿qué es lo que sucede? Las drogas cambian zonas del cerebro que están de por sí alteradas cuando está la esquizofrenia. Entonces, ahí es uno de los casos más claros que les llaman automedicación. Desafortunadamente, por supuesto, la esperanza de vida baja y los problemas asociados al tabaquismo pues son muy frecuentes en esta población. Pero es uno de los casos más claros de trastorno primario que lleva a consumo de sustancias. Qué interesante. Ahora vamos con trastornos mentales provocados por consumo de drogas. Bueno, la lista es muy amplia, pero creo que debemos considerar primero, desde luego, los efectos multiorgánicos que el alcohol produce. No los olvidemos porque es la sustancia que más mata personas en nuestro país y en el mundo por problemas médicos, por problemas cognitivos y por problemas de violencias, además de que acelera el envejecimiento y aumenta las arrugas y todo eso. Bueno, Sí. la oxidación en general, ¿no? De los tejidos. Pero podemos pensar en los problemas que hay relacionados con marihuana, por ejemplo. Uno de los problemas que tenemos en el mundo es que las marihuanas actuales tienen una concentración muchísimo más alta de THC de las que tuvieron en otras la historia. épocas. En toda O sea, la las que historia. se metió Jim Morrison y, No tienen que ver, no. sí, Eran- claro, y Janis Joplin eran muy diferentes. Así es. Muy diferentes. Ahora pueden tener hasta 100 veces más concentración de THC y pueden inducir episodios psicóticos con más facilidad. Las cepas, aunque sean las plantas orgánicas y todo, hay cepas que tienen concentraciones cada vez más altas y esto hay que saberlo. Y luego los derivados de cannabis que ahora han inundado muchos estados en Estados Unidos y nuestro continente también, en formas de vapeadores chiquitos, de plumitas, ¿no? Que contienen muchas otras derivados sintéticos o semisintéticos del cannabis que pueden ser enormemente peligrosos y que casi siempre
estos viales vienen contaminados con metales pesados, con sustancias volátiles, con muchas sustancias que son muy tóxicas y que nadie las considera, ¿no? Parece que no, los chavos piensan que Pero además esto no directamente las formas altas de concentración, Claro. como la cera, que puede llegar a tener 90% de THC. ¿Qué tiene que ver eso con una planta que tenía 2%? Es impresionante. A ver, yo que paso tiempo en Nueva York ya es legal la marihuana y es legal fumar marihuana en la calle. Todo Nueva York huele a marihuana. Ujú. Y les decía yo a mis hijas el otro día, ahí es donde empezó la discutidera, no puedo creer, acabo de ver a 3 escuincles de no más de 12, 14 años, con la backpack al hombro, seguramente saliendo del colegio, caminando en la calle, fumando mota. Me dieron ganas de agarrarlos de los pelos y llevarlos a su casa y hablar con sus papás. No es posible. ¿Por qué? Porque como decías tú al principio, es que creen que es una cosa graciosa. Entre más joven empieces, más cambios en tu cerebro van a suceder. Así es. Así es, así es. ¿Sí? El cerebro acaba madurando hasta por ahí de los 25 Sí, años. Acabamos de hablar de eso hace 2 semanas, justo. Sí. Bueno, y además, no solo es la condición legal o ilegal de la sustancia, ¿no? Vamos a decir que todos los derivados o cannabis es legal, alcohol es legal. En el caso particular del alcohol, por ejemplo, tú puedes saber que si tomas a personas que acaban de dejar de consumir alcohol y que están en tratamiento, hasta un 60-70% puede tener depresión que puedes diagnosticar. Pero si te esperas un año de no consumir, eso va a bajar a 5%. ¿Qué quiere decir? Que el mismo consumo les llevó al trastorno de depresión. Y es lógico, parte de lo que hablaba Jorge, el entorno. Empiezas a perder tu trabajo, empiezas a perder tus relaciones personales, te empieza a ir mal. Y entonces eso, desde luego, está asociado al consumo de sustancias y te puede llevar a un trastorno de depresión. Dejas de consumir y una proporción va a mejorar, otra no, porque ese trastorno también lo tiene la persona independientemente del trastorno mental. ¿Sí? Entonces tienes las dos direcciones y tienes coocurrencia. También existe que las dos cosas existen en la misma persona y aunque suspendas una, la otra va a mantenerse. Y ahí hay que dar un tratamiento conjunto. Ya. Hay que recordar un tema que es bien importante. Cada trago de alcohol el fin de semana o en la semana significa que vamos a tener más ansiedad durante los siguientes días. Siempre. Entonces, Y eso... para el sueño tampoco. Y para el sueño tampoco. Para el sueño tampoco. Ay, que no puedo dormir, entonces me tomo mi tequilita en la noche o lo que sea. La calidad de tu sueño es más mala. Y entonces no vas realmente a reponerte y lo único que vas a hacer es desarrollar esta asociación de que si no puedo dormir tomo alcohol y esto te puede llevar desde luego a un trastorno. Claro. Sí, hay que mencionarlo siempre porque son las vías de entrada más frecuentes, ¿no? Los problemas del dormir, la ansiedad y los síntomas depresivos. Y lo mismo pasa con los estados depresivos que ocurren después de utilizar estimulantes. Claro. Y además niveles de ansiedad extremos, que es el mecanismo de sensibilización que producen las anfetaminas y las metanfetaminas, desde luego. Y hay que hablar de dos momentos, ¿no? El momento de la intoxicación te puede manifestar, por ejemplo, con cannabis, sobre todo las formas muy fuertes, el brote psicótico. ¿Cómo? A ver, yo les contaba al principio que un chavo que tuvimos aquí con esquizofrenia nos contó a todos que se le desató porque empezó a fumar mota. Explica. Sí, bueno, la condición es que en concentraciones altas de THC puede por sí mismo, como efecto de la sustancia, producir brotes psicóticos, que cuando dejas de consumirlos se te pasan. Pero una proporción, sobre todo si hay una predisposición genética, que ha presentado brotes psicóticos, desarrolla la esquizofrenia. Y cuando hay una predisposición genética, lo que sucede es que es antes de lo que se hubiera presentado y con mayor cantidad de síntomas que les llaman positivos, que no es que sean buenos, sino que son más allá de los que tiene la gente, como alucinaciones, como una serie de cosas que no existen en una persona normal, por eso se llaman positivos. Y si hay una correlación cada vez más clara entre el consumo fuerte y frecuente de cannabis y la propensión a tener trastornos psicóticos. Claro, pero entonces dime una cosa. Dijiste ahorita, Jorge, fumas mota o anfetaminas o con cada trago de alcohol, la ansiedad o la depresión
en los días subsecuentes se exacerba. ¿Cómo pasa eso? Seguramente va a aumentar por lo siguiente. Si usamos alcohol, ninguna de estas sustancias resuelve el problema de base, que muchas veces ha ocurrido por niveles de estrés mucho más altos, con niveles de cortisol en el cerebro que reducen la neuroplasticidad y van haciendo cambios metabólicos en el cerebro. Las regiones del cerebro evolutivamente más nuevas, la corteza prefrontal y demás, son las más sensibles a los cambios en los niveles de cortisol. Y entonces también entran en déficit, nos cuesta más trabajo percibir nuestro propio medio interno, nos cuesta más trabajo socializar y entender las sensaciones y pensamientos de otros. Entonces, estas sustancias no mejoran esta condición. O sea, no van a lograr que se reduzca el cortisol ni aumentar la neuroplasticidad. Al contrario, fíjate, tú sabes, lo hemos platicado, que el alcohol aumenta la transmisión GABAérgica, que es el freno del cerebro, ¿sí? La que dices, bájale. Esa transmisión GABAérgica, cuando la gente está consumiendo mucho alcohol, tiene que compensar la presencia del alcohol. ¿Y cómo lo hace? Como estás apagando, dice, bueno, voy a tener menos receptores a GABA para que no me pegue tan fuerte y no me inhiba tanto, ¿sí? Pero si tienes menos receptores a GABA cuando quitas el alcohol, pues desde luego que tienes menos transmisión normal de la que te calma y por eso te da ansiedad. O sea, hay cambios desde el punto de vista de los cambios moleculares que produce la sustancia que favorecen el que se dé el trastorno mental. Efectivamente, eso se le ha llamado como síndrome de dependencia a GABA, que cambia la capacidad del mismo organismo para regular la ansiedad. Se reduce, quedamos insuficientes. Y imaginen qué ocurre cuando hay un trastorno de personalidad como el trastorno limítrofe, que de por sí el desbordarse emocionalmente, el no poder regularse, lo que decimos desregulación, es muy frecuente. Bueno, quien está bebiendo tiene más intensidad de episodios de este tipo. O empiezan a tenerlos para quienes fueron bebedores tempranos. Lo mismo podemos decir de la cannabis, que en cualquier persona que tenga propensión a episodios psicóticos porque tiene antecedentes familiares de trastorno bipolar o de algún otro trastorno psicótico, probablemente pueda dar inicio con una dosis alta o con una dosis baja persistente. Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado. Además, hay otra cosa que vale la pena mencionar, que el uso de sustancias, si con un trastorno mental ya se nos fue empobreciendo la vida, porque da más flojera hablar con los demás, porque no podemos ir al trabajo, porque dejamos de leer, porque ya no vamos al teatro o al cine, si encima le ponemos una sustancia que nos va a ocupar muchas más horas del día, la verdad es que la vida se nos empobrece. El empobrecimiento social, el empobrecimiento cultural, digamos, de actividades, que sabemos que es uno de los factores importantes para que el cerebro retoñe, para que tengamos más conexiones, se reduce. Y entonces es como una cosa sobre otra, que empobrecemos nuestra experiencia vital y nuestra conexión con los demás. Ok, me vale. A mí me vas haciendo el ejemplo clínico uno por uno. Y vamos a empezar con marihuana, ¿no? Tienes un ejemplo de un chavo de 22 años, por ejemplo. A ver, vamos con unos ejemplos clínicos. Desde luego, un joven de 22 años sin antecedentes familiares conocidos de trastornos mentales es llevado a urgencias por un episodio psicótico agudo. A ver, pero perdón, paréntesis. ¿Qué es un episodio psicótico? ¿Cómo te pones? Pues fuera de la realidad, básicamente. Sí, es básicamente, se desorganiza el pensamiento, yo empiezo a creer que hay cosas que son reales, que no lo son. O sea, un mal viaje horrendo. Y claro, y puede incluir alucinaciones auditivas, psicóticas o somáticas, o de cualquier tipo. Una paranoia tremenda también. Sentir que me están vigilando. Que me van a hacer daño. Que los del camión me están viendo feo porque yo creo que es policía, ¿no? Ese que me vio. Bueno, los familiares informan que ha estado consumiendo cannabis de manera regular durante los últimos 2 años. Esto es lo que decíamos, a lo mejor el consumo persistente, no tienen que ser grandes cantidades, pero persistente ya es un factor de riesgo, especialmente jóvenes. La ansiedad que vivimos como jóvenes es muy alta casi siempre. Durante el episodio, el paciente experimentó alucinaciones auditivas y paranoia extrema, creyendo que estaba siendo perseguido por fuerzas invisibles. Esto puede ser porque si la experiencia psicodélica es muy alta, probablemente sí existan la percepción alterada de que las personas están haciendo otra cosa o que me dicen cosas en personas susceptibles. Este es un chavo seguramente, o sea, refleja el caso de un chavo susceptible. Después de un periodo de abstinencia y tratamiento antipsicótico, los síntomas disminuyeron, pero el joven sigue en riesgo de desarrollar un trastorno psicótico persistente. Y les voy a decir, esto es bastante común. Quedarte así para siempre. O que uno vuelva a tener otro episodio psicótico
que lo desate. Sí, que ya se te disparó. Cualquier otra cosa, claro. Ujú. Una experiencia traumática, una situación, una depresión muy severa que se complique con Un estrés síntomas espantoso. psicóticos, un estrés horrible, claro. Yo amo mi cerebro demasiado. Ay, sí. Tenemos que No, amar a pues, nuestro oye. cerebro. Quiero hacer una aclaración. Los dos dijeron que entre más joven estés expuesto al alcohol y a las drogas, más probabilidades de que cambie estructuralmente tu cerebro. Ujú. Expliquen eso bien, y a qué edad, y cómo, y cuántas veces, y Lo que sucede es que somos, digamos que multipotentes cuando nacemos. Podríamos eventualmente hacer una serie de cosas maravillosas, hablar todos los idiomas que nos pusieran, etcétera. Y conforme vas desarrollándote, te vas especializando de acuerdo a tus experiencias. Y eso te hace mejor en algunas cosas, pero ya no puedes hacer todas. Y eso sucede por dos procesos. Un proceso que es que esta cantidad de neuronas que están conectadas todas con todas se van refinando para que solo queden las que realmente utilizas y necesitas. Y la otra que es que puedas conectar las emociones, la parte que tiene de emoción, de salir adelante con puro impulso, con tu reflexión. Y para eso necesitas que esas comunicaciones se hagan más eficientes, más rápidas y más fuertes. Y eso se llama, lo primero que es quitar lo que no usas, se llama poda neuronal. Lo segundo, que significa mielinización, es hacer que esas vías estén como cables aislados en donde la velocidad viaje rápido y toda tu primera impresión de una emoción se venga a completar con una reflexión. Y entonces tienes la capacidad de tomar decisiones mejores, aunque no sean una gratificación inmediata, ¿sí? Cuando haces eso, creces como Dios manda. Pero si a eso le estás metiendo algo que evita o que altera la poda neuronal o que altera la mielinización, entonces no se desarrolla esta conectividad perfecta. Y lo que pasa es que se queda un cerebro impulsivo. El cerebro de la persona que consumió joven es cuando menos un cerebro muy impulsivo, con poca capacidad de frenar estas emociones, a pesar de tener conciencia de riesgo y de saber que le hace daño. Y eso exactamente también es la adicción. La adicción es decir, ya no quiero consumir, ya sé que me hace daño y no puedo. Entonces tienes ahí una desconexión entre tus impulsos y tu capacidad de regulación de conducta. Digamos que cuando somos jóvenes, lo quiero explicar de esta manera porque luego resulta muy claro para los chavos, es que durante el desarrollo es que definimos el ancho de banda de las diferentes partes del cerebro. Imagínense justamente, le dejamos un ancho de banda altísimo a los impulsos, que cuando somos adolescentes tenemos una fuerza, las hormonas nos ponen pero turbocargados, pero resulta que no tenemos frenos. Y entonces una sustancia hace que esa vía de fuerza, de impulso, le damos más ancho de banda y se va a quedar así por mucho tiempo. Más tarde evoluciona, más bien madura todas las redes inhibitorias frontales, que son estas que les platico, que son más vulnerables a los cambios metabólicos, al estrés y a más cosas, y a las sustancias desde luego, y entonces se queda en déficit. Nos quedamos con pocos frenos y con un sistema turbocargado. ¿Qué va a pasar? ¿No? Esa es una manera de explicarlo porque es lo que vemos con mucha frecuencia. Pero me trauma lo que dicen, porque si hablamos de que muchas veces los jóvenes y los adultos también, pero ciertamente los jóvenes empiezan a hacer drogas para mitigar un problema de trastorno mental, hoy sabemos, Jorge y Silvia, que los chavos están más ansiosos y más deprimidos que nunca. Sí. Esta generación, esa es la pandemia. Sí. Aquí se está juntando el hambre con las ganas de comer. Tal cual. Niños ansiosos y depresivos y un increíble acceso a drogas. Tal cual. O sea, el peor cóctel que te puedes imaginar. Entonces, ya les explicamos primero ¿cómo acabas consumiendo drogas porque no estabas bien emocionalmente o mentalmente? Y luego, trastornos mentales que son provocados porque te estuviste metiendo drogas o porque te estás metiendo drogas. Ya hablamos de la marihuana, ya hablamos del cannabis. Ahora vamos con la metanfetamina. Es una de las sustancias que ha tenido el crecimiento más importante en los últimos años en nuestro país.
En el mundo, probablemente es México uno de los primeros lugares en crecimiento en el consumo en metanfetaminas, pues porque se fabrican fácilmente y hay muchísima por todas y es barata. Bueno, y eso lo tienes en el observatorio, ¿no? Nacional de Drogas, están los datos, son impresionantísimos. En CONASAMA tenemos exactamente el Observatorio Nacional de Drogas, se pueden ver los datos nacionales de demanda de atención por estado, casi durante los últimos años, y podría decirles que es el que más ha aumentado desde 2013 para acá. Otro de los que tuvimos un incremento importante ha sido con fentanilo. Desgraciadamente todavía son pocos casos, pero obviamente es una sustancia gravísima en cuanto a la capacidad y letalidad. Pero bueno... ¿Cómo te desata un problema de salud mental la metanfetamina? El tema es ¿por qué se usa primero, no? Si alguien está utilizándola porque le necesita energía, porque tiene jornadas laborales larguísimas, sabemos que hay mujeres que la están usando porque tienen una jornada laboral, cuidan de un adulto mayor, cuidan de los hijos y del marido, cosa que seguramente no es fácil para nadie, y usan metanfetaminas para poder aguantar. El promedio de tiempo para que venga un problema serio, porque además estas se experimentan con cierta inocuidad, pero no es así, son peligrosas. Finalmente, pueden generar estados de ansiedad muy intensos, pueden inducir episodios psicóticos con paranoia, tiene efectos devastadores, cambios en la capacidad de cognitiva. Y quizá lo más importante es entender lo que pasa en poco tiempo, efectivamente, y es que quitan el sueño. O sea, quienes consumen metanfetaminas, el problema principal es que dejan de dormir, se deshidratan y además muchos de ellos se desnutren. Estas cosas son algo que ocurre en casi todos los casos. Cuando pensamos en la gente que usa cristal y que está en condición, pues no exactamente de calle, pero sí pasa mucho tiempo en la calle, es gente que va a tener un efecto mucho más devastador, más efectos psicotizantes, más efectos de irritabilidad y descontrol en el manejo de las emociones, y probablemente más uso de otras sustancias como alcohol o como solventes. Y con el ejemplo que dabas hace ratito, es que le estás metiendo gasolina turbo a un coche sin frenos. Así es. ¿Sí? Estás haciendo que se libere muchísima adrenalina, noradrenalina, serotonina, una cantidad de cosas que realmente hacen que vayas con el acelerador a todo lo que va y que el desgaste físico sea tremendo. Así es. Entonces, imagínense, con falta de sueño, ¿no? Y ya tenemos trastornos que se inducen solo por falta de sueño. Si juntamos todo esto, más ambientes de violencia, más ambientes, digamos, empobrecidos socialmente, estas sustancias tienen un efecto de verdad aterrador. Tenemos que pensar en la reducción de daños, porque esto está por todos lados. Tenemos que enseñarle a la gente a que no se deshidraten en ninguna condición, que no dejen de alimentarse y que detecten en la familia, en los chavos, que empiezan a tener este tipo de cambios, que probablemente sea un estimulante. Y más que perseguirlos, primero, modelos de reducción de daño, porque las sustancias están ahí en todos lados. Tenemos que cuidar a la gente. Cuando hemos hecho estudios en México comparados con los de otros países, descubrimos que los cerebros de los pacientes en México están un poco menos dañados, porque probablemente había alguien que le llevaba su pozolito en la mañana o les proveen, la familia debe proteger, efectivamente. Entonces, es importante mantener todas las redes de apoyo activas y además atentas de cuando hay un consumo de sustancias que pueda ser peligroso. Pero entonces, la metanfetamina, ¿qué problema de salud mental te desata? La depresión es muy frecuente. Bueno, es que otra vez, hay que distinguir durante el consumo y durante la abstinencia. Durante el consumo, lo que está sucediendo es que estás produciendo una gran cantidad de sustancias y al hacerlo otra vez los receptores empiezan a tratar de decir esto no puede ser y tienes menos receptores. ¿Menos receptores a qué? Por ejemplo, a serotonina, ¿sí? Y entonces cuando pasa el tiempo y la gente deja de consumir o mientras no consume, lo que percibe es que tiene un tono de serotonina muy bajo, porque realmente ya se compensaron los receptores que regresan la serotonina a la célula para evitar ese reguero de sustancias, ¿sí? Y entonces la gente puede entrar en una situación de una depresión además muy resistente a tratamiento porque no tiene el blanco fisiológico sobre el que actúan los inhibidores de la recaptura de serotonina, como
el Altroline, la desvenlafaxina y todos esos de los que estuvimos platicando. Dios de mi vida. Ok, ahí va la siguiente, de terror. La cocaína. ¿Cómo el uso de la cocaína te desata un problema de salud mental? La cocaína tiene un montón de problemas. Primero, por la sustancia que es. Pero, segundo lugar, es por la adulteración de la cocaína, que es difícil encontrar una sustancia de calle, especialmente esta, que sea pura. Ajá. Se estima que el 30% de lo que compran en la calle tendrá cocaína. Lo demás son un montón de cochinadas. ¿Quién sabe qué será? Sí, o sea, hay sustancias volátiles, hay metales pesados, hay antiparasitarios de uso veterinario, ¿no? Como levamisol, que además pueden producir problemas como vasculitis. O sea, esto no lo ven. Hay casos de derrames de eventos vasculares cerebrales o cardíacos que sobrevienen con el uso continuado de cocaína y que probablemente estén relacionados con sus adulterantes en primer lugar. La otra es que la presión sube. Entonces, gente que tiene problemas, la frecuencia cardíaca, el riesgo de infartos es mayor. Entonces, bueno, sí son sustancias muy peligrosas, especialmente en el estilo de vida de quien las usa. Y como trastorno mental, hay una psicosis anfetamínica, hay psicosis cocaínica. Sí. O sea, las personas que lo consumen, el consumo puede llevar a brotes psicóticos también. Sí. La gente puede llegar y tú dices, esta persona tiene un brote psicótico, y si no sabes que consumió anfetaminas o cocaína, puedes pensar que tiene un trastorno de psicosis. Claro. Pensemos que la cocaína incrementa el agonismo de dopamina. Cuando tenemos exceso de dopamina, que es lo que ocurre en esquizofrenia, en muchos episodios psicóticos, es que no se pueden frenar algunos impulsos y desorganizan el pensamiento y la percepción. En dosis altas, continuadas de cocaína, hay episodios psicóticos, paranoia, ¿no? Estas condiciones muy desagradables, muy difíciles de manejar. Pero yo me imagino también que, por ejemplo, si eres una persona ansiosa, la cocaína da para arriba, ¿no? Ajá. Agresividad. ¿No? Te has de poner ganas, ¿no? con los pelos de punta. Sí. No dicen que se te traba la quijada. Ah, no, esa es con éxtasis. Bueno, sí aumenta la agresividad con cocaína en muchos casos. La agresividad, también. Claro. Sí. Entonces ya nos dijeron cómo desata un problema de salud mental el uso de marihuana. Ya hablamos de metanfetaminas y vamos a hablar ahora de la tacha, del MDMA, del éxtasis. ¿Qué onda con eso? Bueno, sustancia ampliamente consumida, sí, caray. En Europa, que en los sitios de turismo es muy utilizada y además hay una percepción baja del riesgo que produce. Eso también es importante. Con inmerecida buena fama. Inmerecida buena fama, que además vienen tabletitas con figuritas que son chistosas, pero entonces les parecen llamativas a los chavos, ¿no? O sea, ¿y qué diversión? Un efecto entre alucinógeno y estimulante, baja la defensividad, aumenta un poco esta sensación subjetiva de empatía. Entonces, la experiencia se narra como que de repente tienen más conexión con los demás, pero en realidad es algo que no es algo que se aplique para algo en ese momento. El riesgo es que, siendo un estimulante, puede inducir estados también psicóticos. ¿Cómo no? Puede generar cambios en el estado de ánimo porque hay cambios en la transmisión con serotonina y casi siempre después del uso vienen episodios depresivos o bajones, si no es que son episodios completamente depresivos, claramente identificados en los siguientes días y más ansiedad. O sea, hay una sensibilización paulatina con el uso, especialmente cuando es repetido, a más y más y más ansiedad. Desde luego esto se asocia después con ideas suicidas, cosas que pueden ser muy, muy complicadas de manejar. Las tachas hasta para la gente que lo usa de manera recreativa. O sea, te voy a decir por qué nunca podría hacer drogas, no solamente porque tengo un problema serio de control, pero a ver, el amor a tu cerebro. Sí, no, amo a mi cerebro. Oye, ya estuvo chistoso, bueno, ya, bájenme. Sí. No, te faltan 5 horas. No, me muero. Y al primer cambio que sientas, vamos a creer que es un infarto. Sí, claro. Entonces, por eso va y no, por eso no nos tomamos. Somos demasiado hipocondríacas. Ahora, ni locas. Aumenta la actividad psicomotora, pero muchísimo. Moverse es casi una necesidad durante el efecto más alto de la tacha. Y luego el riesgo de que aumente la temperatura corporal está presente en los raves, por ejemplo, que la música electrónica es muy intensa. Sí. La gente está con esta cosa de conectarse. Entonces, todo el mundo se mueve mucho. Hay un problema por hipertermia, o sea, hay choque de calor con problemas renales o rabdomiolisis, ¿no? Pero hasta te digo, ya no sé qué me dijiste porque ya no puse atención, pero hasta la gente que lo usa de manera recreativa. Claro.
Es que esto de la recreativo, yo ese término tengo mis conflictos. Qué bueno, qué bueno. Porque si dices recreo, pues el recreo es padre, por definición. Entonces Sí. decir recreativo es que por definición es padre. Y eso pues es realmente una cuestión que cuando estás viendo brotes psicóticos y esas cosas, pues como que ya se le quitó lo padre. Es un uso esporádico, digamos, se puede decir, y con fines psicoactivos. Yo lo digo de otra manera, para no darle la connotación de que qué padre. Sí. ¿Qué le puede pasar? Depende de la dosis. O sea, siempre es una combinación dosis-tiempo. Entonces puede ser un tiempo bajo, una dosis alta, o puede ser una dosis baja, un tiempo largo. Déjame decirte una cosa del MDMA, porque ahorita lo comentabas en el corte. Esto que dices, la quijada apretada, Ajá. bueno, has de saber que los centros que liberan serotonina están en una parte del cerebro que los mandan, todos los somas, todas las partes de las neuronas están juntas en un lugar que se llama RAFE, y de ahí mandan hacia la parte del cerebro hacia arriba, y por eso te dan todas estas alucinaciones y estos rollos. Pero hay otra parte, hay una proyección que va a mandíbula. Y cuando la gente trae trabada la mandíbula, tú sabes que sus niveles de serotonina están Arribísima. muy arriba. Y Sí, que te por eso lleva Marta alguna vez me hipertermia dijo, ¿y te das lleva cuenta todo cuando eso? alguien te... Y digo, claro que te das cuenta. Claro que te das cuenta. Yo sí quiero un último mensaje. De verdad que yo que hablo con chavos mucho, Claro. ¿no sabes del humor que me pone Silvia? Sí. No Que se no me arruinen respeten. la vida, carajo. Que no me... neta. De, ay, es que eres bien tía. Mamá, o sea, ¿a ti qué te importa si alguien fuma mota? Y yo, niñas, o sea, se están alterando el cerebro. Y se voltean a ver, ¿no? Unos entre otros. ¿Qué tal? Ajá, ¿Qué tal la tía Marta? No, de es que qué sí tía es Marta. serio. Sí es serio, sí es. No, sí es serio, absolutamente. La mejor versión de ti misma es la versión que alcanzas si te desarrollas sin sustancias externas. Eso está clarísimo. Claro. Y pues uno quiere ser la mejor versión de uno mismo. Y siempre hay un riesgo, y el riesgo de la salud mental es tremendo, en el sentido de que si tienes un trastorno mental que te lleva a consumo de drogas, no estás recibiendo el tratamiento adecuado para tu trastorno mental. Claro. Y si tienes consumo de sustancias que te lleva a un trastorno mental, pues estás haciendo que la calidad de tu vida sea mucho menor. Ok. Jorge. Dos alertas importantes que quiero decir. Todas las sustancias pueden ser peligrosas. En este momento, desde la CONASAMA tenemos un sistema de alerta temprano y hay una alerta sobre dos sustancias en este momento que quiero mencionar porque pueden verlo en la página de CONASAMA. De silacina, que es esto que le llaman tranq, que es un anestésico que puede producir muertes gravísimas en casos de consumo de opioides. ¿Cómo se llama? ¿Trank? Gilacina. 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 Le dicen tranq, también le dicen anestesia de caballo, pero le dicen hacia varias cosas. Es un adulterante de los opioides. Ya está en México. Tenemos una alerta, entonces quiero mencionarlo porque se vuelve muchísimo más peligroso el uso de estas sustancias en México. Y bueno, el mensaje por un lado es que no existe sustancia inocua, todas pueden tener riesgo. Las sustancias de calle vienen adulteradas casi siempre, son peligrosas siempre. Si la sustancia y el ingrediente activo que conocemos es peligroso, la adulteración la vuelve muchísimo más peligrosa. Entonces, por favor, a todos los que nos estén escuchando, no le metan a su cerebro ninguna cosa que, además de que saben que es peligrosa, luego no saben ni qué es, y que el proveedor y el fabricante, digamos en este caso, no se va a preocupar por sus cerebros ni por sus... Dejémoslo así. Mira, si no nos hemos hecho una liposucción, que nos Sí, vamos ¿te a ir a crees que meter nos una estás tacha. metiendo? Sí, no mames. O sea, por favor. Si vivimos en la casa de los sustos, ¿para qué irnos a meter a la casa de los sustos? Las probabilidades de que te vuelvas adicto a una sustancia si la pruebas antes de los 28 años De los 25. 25. es mucho más alta Así es. a que si lo haces No, después. 100%. ¿No? 100%. Oye, y por último, Jorge, para todos los que nos han escrito que tienen a alguien con una adicción en la familia, que están muy preocupados por su salud mental, ¿tú ves esos casos? ¿A quién ves Desde tú? luego, en todos los médicos, todos los psiquiatras vemos casos muy relacionados siempre con los problemas en la dinámica familiar que se relacionan con el consumo de sustancias. Y aprovecho para mencionar que en México tenemos, la CONASAMA, 341 centros de salud mental y adicciones, los que antes eran CAPAS, se convirtieron en centros de salud mental para poder atender esto desde el espectro, desde el inicio, y durante y cuando hay consecuencias. Hay 128 hospitales que están a cargo de la CONASAMA. Tenemos ¿Y tres en la dónde ciudad. vemos cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué En onda? la página de CONASAMA van a encontrar todas las instalaciones que hay, que están ahora por ley. Se modificó la ley de salud mental y entonces todas las unidades atienden salud mental y adicciones.
A ver, es www.gov.mx/Conasama, con S, y la línea de la vida, que es 800-911-2000. Correcto. Ahí hay un equipo de profesionales que pueden orientarlos, les pueden hacer intervenciones breves y decirles qué es lo que sigue y a dónde pueden acudir desde donde nos estén llamando. Recibimos llamadas del norte de Estados Unidos, de Centroamérica, de todos lados, porque es uno de los centros que tiene más penetración en este momento. Claro, y hay aamexico.org.mx, para los alcohólicos hay alanon.mx, para los familiares de los Estamos dictando adictos, todo eso. narcóticosanónimos.org.mx, en fin, ahí están en el guión y ahorita se los pusimos en Twitter toda la información. Gracias, Jorge. Gracias, querida. Un placer tenerlos a los dos. Gracias por nuestra cátedra.